Hola, hoy les quiero hacer un story time y tiene que ver con la elección de mis posgrados. ¿Por qué elegí estudiar lo que estudié? He estado pensando cómo hacer este video porque realmente es una historia muy larga si me pongo a dar detalles, así que voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible y ya van a ver que puede que sea largo el video. Entonces, ¿por qué elegí medicina interna? Porque en tercer año me enamoré de la medicina interna al ver semiología médica. ¿Fue culpa de la materia? ¿Fue culpa del profesor? Y fue culpa del momento. ¿Por qué? Porque llegó el momento en el que al fin yo pude hacer una relación entre lo que había aprendido en primero y segundo año con lo que era ser médico. Me explico. Cuando nosotros estudiamos en primero y segundo año vemos muchas materias básicas, cosas que necesitamos saber porque sí, pero no había una aplicabilidad. Entonces era algo más bien teórico, son materias que son bien pesadas, estoy hablándoles de bioquímica, anatomía, fisiología, eh, inmunología, son cosas que se vuelven muy abstractas, que tú quisieras saber cómo las vas a aplicar y no encuentras la manera porque en ese momento obviamente no tienes conocimientos. Pero luego llega tercer año y para mí llegó semiología. Y en semiología aprendías lo que eran los signos y los síntomas que el paciente presentaba por las enfermedades, cómo extraer la información del paciente para poder entender qué era lo que le estaba sucediendo y cómo hacer esa historia clínica completa haciendo tú mismo el examen físico. Será cómo llegar al diagnóstico. Entonces por fin todo se engranó. Por fin tenía sentido conocer la anatomía, por fin tenía sentido conocer la fisiología y conocer la histología y todo cayó en su lugar. Entonces esta materia apareció en el momento perfecto. De hecho, logré entender mejor cosas que en el momento, en primero o segundo año, no entendí bien o no entendí al mismo grado de profundidad, digamos. Y definitivamente fue una materia que atrapó mi atención y me dejó cautivada. Y obviamente lo relacionaba con medicina interna porque siempre la semiología es la enseñan en las salas de medicina interna, quienes te la enseñan son internistas, este prácticamente es la base de lo que es ser un médico internista. Y bueno, tuve un profesor excelente, un docente maravilloso que hasta el día de hoy estoy agradecida y le tengo mucho cariño porque realmente se tomó la molestia de hacerla didáctica, hacerla divertida, hacer que todos nosotros entendiéramos las cosas y no solamente se quedara en algo médico, sino que quizá nos ponía ejemplos con algo del cine, de la televisión, de literatura. Para mí, personalmente, fue el docente ideal, porque logró captar mi atención, logró hacer que yo tuviera mayor interés, que quisiera estudiar, que quisiera hacerlo cada vez mejor, cosa que quizá no había pasado con las materias de primero y segundo año, porque para mí a veces eran algo tan intangible, tan lejano que realmente no captaba mi interés. Pero ahora sí, ahora todo tenía sentido. Entonces allí fue que se prendió la chispa y esa chispa se mantuvo durante los años y luego cuando cada vez más tenía esa oportunidad de ver al paciente, hacerle la historia, conocerlo, tener una relación médico-paciente, que aún no era médico, pero ellos te trataban como tal, definitivamente eso se iba afincando. Ya para cuando me tocó decidir, tenía un dilema muy grande porque la psiquiatría me gustaba mucho. Con psiquiatría me empezó a llamar la atención en segundo año, antes que la medicina interna, porque veíamos una materia llamada psicología médica y en esa materia nos hablaban acerca de cómo eran las etapas del ser humano, cómo era su pensamiento, sus deseos durante cada parte del ciclo vital. Nos hablaban de emociones, de sentimientos y muchas otras cosas más. Y realmente también captó mi atención, sobre todo lo que era
el contenido de ese pensamiento, cómo funcionaba la mente humana. Sin embargo, siempre iba un paso adelante la medicina interna en mis gustos. Tenía esos dos gustos, pero siempre iba ganando medicina interna, y cuando finalmente me tocó decidir, mi decisión fue medicina interna. Olvidé la psiquiatría, me dediqué por completo a medicina interna. Estuve esos 3 años que son sumamente intensos y que aún no les he podido hacer ni siquiera la historia de cómo fueron esos 3 años para mí. Y cuando ya faltaban como unos 10 días para terminar el posgrado, yo aún no había decidido cuál iba a ser mi nuevo posgrado. Yo quería hacer un segundo posgrado, yo no quería hacer medicina interna solamente. Había pensado bastante en hacer endocrinología porque me llamaba la atención sobre todo la parte de obesidad y de diabetes, y sin embargo no terminaba yo de decidirme. Esas últimas semanas de medicina interna fueron muy, muy, muy complicadas, y cuando faltaba muy poco tiempo para la ceremonia, digamos, de terminar la ceremonia de graduación, de finalización del posgrado, recordé, y a ustedes les puede parecer esto una locura, porque durante tanto tiempo estuve con tanto estrés y tanta presión que yo había olvidado simplemente que yo deseaba ser psiquiatra. Yo recuerdo que cuando los psiquiatras iban a mi sala, siempre abandonaba todo lo que estuviera haciendo, me iba con ellos a ver qué hacían, a ver qué tratamiento ponían, me ponía a conversar con ellas, que me contaran sobre su posgrado, y yo siempre estaba fascinada, mas yo había decidido o pensaba que eso no era para mí. Y punto. Yo simplemente sentía que medicina interna y psiquiatría no eran compatibles, que eran caminos totalmente separados, y que una vez que elegías uno tenías que olvidarte del otro para siempre. Y eso fue lo que hice. Sin embargo, ya durante esas últimas semanas del posgrado, que como les digo fueron las peores del posgrado, de pronto lo recordé. Estaba en el hospital, lo recordé y se lo comenté a alguien. Se lo comenté a una de mis internas. Y mi interna me dijo, ¿y quién te dice que no? ¿Y por qué tú no vas a estudiarlo si tú quieres? Y yo le digo, bueno, porque es que no van juntos, ¿sabes? No es una subespecialidad de medicina, no tienen nada que ver. Y ella me dijo como que, bueno, ¿y qué importa? Y yo me quedé pensando, y es verdad, ¿quién me dijo a mí que no eran compatibles? ¿Y quién dice que no son compatibles? La única que está diciendo eso soy yo. Bueno, yo creo que ese mismo día o el día siguiente, por cosas de Dios, del azar, del destino, qué sé yo, me encontré frente a frente con una de las docentes y adjuntas del servicio de psiquiatría, y yo estaba con esa interna y casi que la interna me empujó. Y hablé con ella y le dije, yo quiero hacer psiquiatría, estoy terminando medicina interna, yo sé que ya pasó el concurso, yo sé que los tiempos pues pasaron, pero habrá alguna posibilidad. Y bueno, yo lo dije con el menor de los ánimos, honestamente, porque yo estaba bastante apagada en ese momento. Y ella me dijo, claro que sí, va a haber la oportunidad, déjame tu teléfono, voy a hablar con mi jefe de servicio, voy a hablar con él, Y yo, bueno, ok. Entonces me fui así como, ¿será? Quizá, puede ser. Vamos a ver. Bueno, al día siguiente me llama, ya no recuerdo quién me llamó, creo que me llamó el director del hospital, y me dijo, me dijeron que querías hacer psiquiatría. Y yo, sí. Bueno, entonces necesito que haga, no, me llamó el doctor Gaslonde, que era el jefe de los posgrados en la universidad. Ese era otro adjunto del hospital, pero de otro servicio. Y me dijo, me dijeron que querías hacer psiquiatría. Necesito que para ya me busques todos los documentos que son para el ingreso. Te lo estoy mandando por aquí, por el teléfono. Dame esa carpeta ya porque se cierra el plazo hoy y la prueba es en 2 días o en un día. Porque yo recuerdo que eso pasó como entre un miércoles y un jueves, y la prueba era el sábado. Y era el segundo llamado. Ya no iba a haber más llamado, ya no había forma de ingresar. Entonces yo arreglé esos papeles rapidísimo, se los llevé, y resulta ser que la adjunta
habló con su jefe de servicio, el jefe de servicio le dijo que sí, que él quería una residente más. Ese jefe de servicio habló con el director del hospital. El director del hospital buscó una partida extra para que yo pudiera tener sueldo y uno de ellos habló con el jefe de los posgrados para que yo pudiera entrar a psiquiatría. O sea que todo eso sucedió sin que yo supiera nada y yo lo había dicho con el ánimo por el suelo por los hechos que aún no he contado acerca de medicina interna. Y así sucedió que yo me di la oportunidad de hacer compatible la medicina interna con la psiquiatría y creo que ha sido de las mejores decisiones de toda mi vida y debo agradecer eternamente que todas estas personas trabajaron de esa manera y se coordinaron en unas horas simplemente por ayudarme, cosa que realmente ni me lo esperaba y todavía cuando lo pienso es casi increíble. Entonces, no sé si mi ejemplo les sirve de algo, pero lo que les puedo decir es que cuando uno siente un amor real por alguna cosa, pues como que las cosas se confabulan. Fíjense que yo había dado por terminada esa relación, yo había cerrado la posibilidad de ser psiquiatra, me había cerrado a mí misma la posibilidad de estudiar lo que yo quería porque se me metió en la cabeza que no eran compatibles y realmente son no solamente compatibles, son perfectas la una para la otra. O como les dije de mi profesor, perfectas para mí. En mí, medicina interna y psiquiatría son perfectamente compatibles y la mejor compañía la una de la otra. Me encantan las dos y gracias a las dos es que soy quien soy hoy en día. O sea que no lo cambiaría. Bueno, se hizo sumamente largo el video, yo sabía, y eso que corté todo lo que pude. Así que espero que los hayan entretenido estos cuentos y estas anécdotas. Y bueno, en un próximo video seguro hablamos de temas más serios que no tengan que ver con anécdotas del pasado. Chao.